Bueno, antes que nada me presento, yo soy Laura Morán, trabajo acá en el Laboratorio de Medios. El laboratorio, no sé si vos conocés, es un espacio donde pueden venir los estudiantes a hacer prácticas, hay un estudio de televisión, hay un estudio de radio, se dictan clases acá adentro, pero además, bueno, tenemos todo el equipamiento para que puedan venir a hacer prácticas, a filmar cosas, a editar si necesitan editar. Bueno, es un espacio justamente pensado para los estudiantes y para las prácticas. Así que bueno, nada, para que sepas, digamos, este curso se está organizando desde lo que es el Laboratorio de Medios y es una complementación a las cátedras, una ayuda a las cátedras que nos piden a nosotros y bueno, nosotros ofrecemos este tipo de cursos para darles una herramienta justamente más a los estudiantes y que sea una complementación que les sirva para tener una herramienta concreta, digamos, de uso y de uso profesional, obviamente. Lo que vamos a ver es la plataforma Audition, el programa Audition, que es del paquete Adobe. Seguramente ustedes vienen trabajando con lo que es Adobe, porque, bueno, Photoshop, Illustrator, seguramente Premiere también, incluso creo que dentro de la materia comunicación audiovisual también ven Premiere o lo utilizan, y bueno, y ahora sumamos una plataforma más que es Audition. Lo bueno de conocer el resto de las plataformas es que hay cosas que son similares entre los programas, entonces conocer una te permite también conocer la otra y bueno, aprovechar, digamos, esos conocimientos entre plataforma y plataforma que son bastante similares. Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a empezar directamente con Audition. Una consulta. Sí, obvio. En Adobe Premiere, ¿vos podés hacer lo mismo que en Audition? O sea, o Adobe Premiere sí o sí tenés que utilizar un video. No, son distintos, o sea, hay cosas que sí se pueden hacer y otras que no. Premiere obviamente te deja editar sonido, digo, también, pero por ejemplo se pueden poner efectos, cortar el sonido, algunas cosas más básicas. Y Audition tiene como cosas más específicas del sonido. Pero por ejemplo en Audition, digamos que cada plataforma tiene más dedicación para lo que está diseñada. En el caso de Premiere, más para video, es la prioridad sería. Y sonido hasta por ahí nomás, digamos, muy pocas herramientas. Y Audition es al revés, tiene más herramientas de sonido porque está pensado para sonido, pero lo que es video, sí vas a poder cargar, por ejemplo, un archivo de video y tener de referencia el video. Pero lo que no puedes hacer en Audition es editar video, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí, bárbaro. Bueno, ahí comparto. Bien, ahí podés ver el Audition. Se está viendo, ¿no? Mi pantalla. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos apenas abrimos el programa, como todos los programas cuando los abrís están vacíos. Entonces lo que hay que hacer es cargar los materiales con los que vas a trabajar. En este caso vamos a trabajar con sonido, entonces vamos a cargar archivos de sonido. La recomendación, esto al igual que en Premiere, es el tema de la organización. Siempre crear una carpeta, porque, por ejemplo, en el caso de hacer una mezcla de sonido, que ahora lo vamos a ver, te va a crear como un proyecto, que sería, como, por ejemplo, en Premiere, el proyecto de Premiere, que es como esa mesa de trabajo donde vos puedes manipular, digamos, los archivos en crudo, pero no es tu archivo final. Bueno, Audition trabaja con lo que le llama sesión, en este caso, a ese archivo en el cual vos podés hacer la mezcla.
Pero después, cuando vos quieras exportar ese material, vas a tener que justamente ir a exportar para que te cree un archivo de sonido en formato, por ejemplo, MP3 o formato WAV. Entonces, primero que nada, organizar los materiales. Eso siempre para todos los programas de Adobe es lo mismo, digamos. Entonces, yo ahora voy a cargar los archivos. Acá los voy a, desde la carpeta donde los tengo, los selecciono, arrastro y los tiro en la ventana esta. Y ahí se cargan. Si no, la otra manera es hacer doble clic y ahí te abre el explorador, le indicas la ruta donde están los archivos, abrir y también te los carga. Bien, Audition tiene dos modos. Uno que es, si ves acá arriba, arriba a la izquierda, dice forma de onda y multipista. Esos son los dos modos en los que trabaja. Vamos a empezar por el forma de onda, es el formato más sencillo. Bien, hice clic ahí y ya inmediatamente me está visualizando, digamos, el sonido o la forma de sonido del archivo off sueño. ¿Qué hay que tener en cuenta para este modo forma de onda? Que trabaja de un modo que se llama destructivo. ¿Por qué destructivo? Porque todo lo que yo le haga al archivo, lo que yo modifique en el archivo y le dé guardar, me va a modificar el archivo original. Entonces, ¿qué tener en cuenta? Si trabajo en este modo, te conviene siempre tener una copia. Es decir, tengo este off sueño, bueno, hago una copia de eso y uno va a ser el que edite y el otro me dejo un backup por si me arrepiento de esa edición que le hice esos cambios, ¿sí? Porque bueno, ahora vamos a ver, pero es como bastante destructivo, o sea, te modifica todo lo que vas haciendo. Y la única forma de deshacer, bueno, es con la herramienta deshacer, pero viste que el deshacer tiene como un límite en todos los programas. Bueno, entonces por eso hay que tener cuidado, por ahí te deja 1 o 2 veces deshacer, pero no infinitas veces. Sobre todo porque el programa tiene un modo de que te va guardando automáticamente, cada tantos minutos te guarda automáticamente lo que vas haciendo. Entonces no te va a dejar deshacer todo. Entonces bueno, esa es la primera consideración para trabajar en este modo. Entonces, ¿qué se puede hacer? En este modo también se trabaja de a un archivo a la vez. Entonces es para editar pequeñas correcciones, por ejemplo, mira, si yo ahora con el mouse giro la ruedita del mouse, se modifica la escala. No le estoy modificando nada al archivo, solamente es una cuestión de visualización, digamos, es como poner la lupa en el lugar donde yo quiero ir. Entonces, por ejemplo, yo haciendo clic, manteniendo el clic del mouse, puedo seleccionar una parte hasta ahí y, por ejemplo, le puedo cambiar el volumen, o sea, que se escuche más fuerte o más bajito. Con esta ruedita que se ve acá, que dice 0 decibeles, le puedo modificar el volumen, ¿ves? Ahí, subirle, bajarle. Lo puedo hacer manteniendo el clic del mouse y girando, o también lo puedo hacer haciendo clic ahí en el numerito y le puedo decir la cantidad de decibeles que quiero que se modifique el archivo, no sé, por ejemplo 6 decibeles. Le pongo 6 y ahí lo sube. Esa es una de las cosas que se puede modificar acá. Otra cosa que puedo hacer es, puedo trabajar con marcas. Con la letra M te hace como unas marquitas. ¿Ves? Ahí. Entonces eso me permite seleccionar diferentes regiones y, por ejemplo, no sé, marco y, no sé, esto no me sirve, le doy suprimir y me lo borra.
En ese sentido es bastante intuitivo, o sea, yo puedo seleccionar, borrar, también puedo copiar y pegar. Por ejemplo, mira, Control C, los atajos que conocemos universalmente para el resto de los programas, acá funcionan. Control C, Control V y me copió y me pegó lo mismo que tenía. Control Z también sirve para deshacer. En ese sentido es como bastante fácil de manejar. Después, ¿qué otra cosa puedo hacer con esto? Puedo aplicar efectos, que los efectos es algo que por ahí se va a usar bastante, o para el caso de la materia comunicación audiovisual, que les piden hacer spots publicitarios, por ahí sirve meterle algún efecto a la voz. Entonces ahora te voy a mostrar algunos de los efectos. Por ejemplo, el sueño representa 1/3 del tiempo total de nuestra vida. Soñar es una función inevitable. Entonces vamos a marcar acá esta frasecita que dice, la vamos como a remarcar con un efecto. Vamos a la parte de efectos. Unos efectos que están muy buenos que trae el programa son estos que dice especial. Todos estos son, no todos, pero algunos son efectos: distorsión, sala de guitarra, desfasador Doppler también. Acá la recomendación, como hay muchos efectos, es que después se puedan meter y jugar, o sea, ir probándolos, o sea, probarlos con el programa, a ver cómo suenan. Lo que tiene, mira, vamos a entrar ahí, sala suite de guitarra. Tiene lo que se llama presets. Vienen ya como unos efectos preseteados que están buenos, entonces bueno, ahí como que podés seleccionar y vas probando el que te gusta. Esto como que bueno, tiene que ver con el sentido estético de cada uno. Ahí ya no puedo decir este es mejor que el otro, sino que bueno, depende de lo que vas a hacer, un efecto u otro. Y acá es probar y bueno, si me gusta, queda. Entonces vamos a probar alguno. Tienen nombres medio raros porque esta versión está en castellano, entonces como que es una traducción, pero en inglés seguramente suenan mejor los nombres. Entonces tenés esta ventana, acá están los presets, vos elegís y después acá abajo hay un play que es para previsualizar, o sea, es para escuchar el efecto antes de aplicarlo. Es una función inevitable. Es una función inevitable. Ahí está. Ahí está cómo quedaría el efecto. También tenés esta función que es para apagar el efecto, entonces podés escuchar. Este es el original. Función inevitable. Es una función inevitable. Es una función inevitable. Ahí lo prendés y podés comparar el original cómo era y cómo quedaría con el efecto. Es una función inevitable. Bien, le vamos a dar a aplicar y ahí... Soñar es una función inevitable. Ahí ya lo modificó, ¿ves? Bien, ¿qué más se puede hacer? El fundido. Eso, no me quería olvidar nada. El fundido, o también se llama, cuando el fundido es al comienzo se llama fade in, y cuando es al final es fade out. Y es esto, con este cuadradito que está acá, manteniendo el clic del mouse, arrastrar, y ves cómo te va modificando la forma de la onda del sonido, y eso hace que no empiece el sonido abrupto, sino que empiece como de menor a mayor. Y si por ejemplo bajas el mouse, ahora estoy como arrastrando el mouse hacia abajo, te cambia la línea, como si vos querés que sea más pronunciada o más ovalada, por ejemplo, así. Ahí. Es como que le vas cambiando la forma. Vamos a poner una ahí medio lineal y vamos a escuchar cómo suena. el sueño representa... Vamos a
más exagerado porque si no, no se nota el efecto. Ahí va, a ver. El sueño representa un tercio. Al principio se escucha bajito y ahí sube de golpe. También se puede hacer lo mismo hacia el final del archivo. Tiene lo mismo que sería el fade out. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta a nivel sonoro, digamos? El sonido es una disciplina bastante compleja que es muy difícil de explicarlo en una clase, pero para tener nociones generales, el sonido se usa como unidad de medida los decibeles, ¿sí? Esa sería como la unidad de medida de lo que nosotros conocemos como el volumen. Hay una particularidad de que nuestro oído escucha de determinada manera, o sea, cómo el ser humano percibe el oído no es, ¿cómo decirte? Estos valores que se usan para medir los decibeles, ves que la reglita está de 3 en 3, eso tiene que ver con la percepción del oído humano. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 decibeles, recién ahí el oído va a escuchar modificación de audio, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que tiene que ver con cómo escucha el ser humano, porque si vos bajás 1 decibel, el oído no lo va a percibir. Entonces, por eso esta reglita está de 3 en 3, porque cada vez que vos quieras bajar o subir el sonido, siempre hacelo de 3 en 3, ¿sí? Para respetar, digamos, esta forma de audición que tiene el oído. Por eso es importante tener ciertas nociones de cómo es la física del sonido para poder editar. Entonces, bueno, si yo le quiero bajar un poco el volumen, tendría que bajar o 3 o 6 decibeles o 9, que no es tanto. O sea, en número parece mucho, pero en realidad si lo vas agrupando de 3 en 3 no es tanta cantidad. Entonces, bueno, tener en cuenta esas nociones. Y después lo otro que hay que tener en cuenta, que el pico del sonido, que serían las puntitas que están más arriba, no tienen que superar esto que son 0 decibeles. El 0 decibeles no quiere decir 0 sonido, ¿sí? Sino que el 0 significa la unidad óptima de sonido. Sería donde está optimizado mi nivel de sonido. Y lo cuenta como en negativo. O sea, de ahí va menos 3, menos 6, menos 9. Pero en realidad es una escala relativa. El 0 significa optimización de sonido, nada más. Digamos, no hay que pensar 0 como ausencia de sonido, ¿sí? Entonces ahí voy a activar acá el sonido y vamos a mirar el búmetro. El búmetro es esta reglita que te decía acá, que va de 3 en 3. Es una función inevitable. Según Cardinali, investigador superior del CONICET y doctor honoris causa en medicina. Bueno, ahí, por ejemplo, en el búmetro, ningún pico llega a 0, que eso es lo que siempre hay que tener cuidado. Ahora lo que voy a hacer es, a propósito, voy a subir el volumen para que supere el 0 y vamos a ver lo que pasa. Estamos medio destruyendo el archivo. Según Cardinali, investigador superior del CONICET, ahí, bueno, el programa me avisa, digamos que es como un error lo que estoy haciendo, por eso me pone estos dos cuadraditos rojos, que quiere decir que superé esos 0 decibeles. Pero además lo que estoy haciendo es distorsionando el sonido, o sea, cuando hago eso. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta, tanto en la edición como en la grabación. O sea, cuando vas a grabar algo, nunca tiene que superar los 0 decibeles en el búmetro, ¿sí?
y cuando estás editando tampoco. O sea, nunca llevar el volumen, el pico digamos más alto, más allá de los 0. Bien, ahora vamos a pasar al otro modo, al modo multipista. Bueno, siempre de a un archivo, ¿no? Y se usa más para editar, por ejemplo. Ahora vamos a ver otra cosa más antes de pasar al otro modo. Pero bueno, tened en cuenta que este modo es más para editar. No sé, por ejemplo, borrar, decir, bueno, acá, no sé, hay mucho espacio, lo borro. No sé, esta locución, por ejemplo, se grabó varias veces, como que el locutor hacía varias tomas, entonces por ahí, bueno, la que salió mal, chao, la borro. Y que me quede solo lo que voy a usar en la mezcla después. Entonces, una cosa que quiero mostrar antes de pasar al modo multipista. Voy a ir a otro archivo, este que dice audio con ruido. Bien, vamos ahí. Este archivo, por ejemplo, está los decibeles. Bueno, voy a grabar este audio para usar como ejemplo. Están en menos 15 más o menos, está el pico máximo. Entonces siempre que tengamos un archivo bajo de volumen, lo tenemos que tratar de llevar lo más cerca de 0 posible. Entonces con doble clic selecciono todo el archivo y lo voy a subir 9 decibeles más o menos. Bueno, voy a grabar este audio. Ahí está mejor, o sea, si el pico queda entre 0 y menos 6, está bien, es un valor óptimo, digamos. Acá voy a mostrar una herramienta que se llama reducción de ruido. Es muy útil esa herramienta porque a veces grabamos con dispositivos que pueden tener mucho ruido. Por ejemplo, ahora en la oficina donde yo estoy tengo aire acondicionado y a veces ese aire acondicionado se filtra en los micrófonos. Entonces está bueno conocer esta herramienta porque es fundamental para muchas cosas que grabamos. Bien, para filtrar el ruido, lo primero que tenemos que hacer es tomar una pequeña muestra del ruido que esté sola y homogénea, digamos. No que esté mezclada en este caso con la voz. Entonces voy a agarrar de esta región que está acá. Se toma un pedazo y vamos a efectos, reducción de ruido proceso. Ahí hacemos clic y se me abre toda esta ventana que parece que asusta un poco, pero no es muy difícil. Voy a captura impresión de ruido. Ahí le doy clic y lo que hace es justamente tomarme de muestra esta selección que yo hice, ese pedacito de ruido, lo toma como muestra. Entonces después va a detectar en todo mi archivo donde se reproduce, digamos, esa muestra de ruido y la va a eliminar. Para eso le tengo que decir que seleccione toda la fila y ahí me selecciona todo el archivo. Y después con lo que tengo que ir jugando, digamos, es con estos dos parámetros. Reducción de ruido, que es el porcentaje de reducción que yo quiero sacar, y la cantidad de decibeles que quiero eliminar del sonido. Acá recomendaciones, ir jugando con estos valores, ir moviéndolos, pero ir escuchando en previo. ¿Por qué? Porque a veces, si eliminas demasiado, también te elimina lo que son componentes del sonido que van a hacer que se modifique demasiado el original. Esto quiere decir que, por ejemplo, le va sacando, no sé, las frecuencias graves del sonido, entonces se va a empezar a escuchar o muy latoso o muy nasal, así. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre corregir el ruido pero no destruir el archivo original, ¿sí? Entonces vamos a probar, vamos a sacar un 80%. Esto depende del archivo, ¿no? En este caso porque hay bastante ruido. Vamos a sacar más. Y acá podés escuchar en previo. Había un montón de espacio
pasivo. Bueno, voy a grabar este audio para usar como ejemplo de cómo reducir ruido y cómo usar la herramienta de reducción de ruido. Bastante bien lo saca, le saca un poquito de graves, pero dentro de todo se escucha bien, digamos, no lo destruye demasiado. Entonces le podemos dar a aplicar y ahí lo sacó. Acá lo que puedo hacer es eliminar todo esto porque igual no lo voy a usar. Y también puedo volver a hacer el mismo proceso, o sea, como acá no llegó a eliminar todo el ruido, podría volver a hacer el proceso de vuelta y volver a filtrarlo. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta eso, ¿no? De no destruir tampoco el archivo original. Pero bueno, esta herramienta es como súper importante y muy útil porque puedes grabar con un celular si querés. Hoy igual los celulares la verdad que graban muy bien, de hecho por ahí los iPhones son los que mejor graban, tienen muy buenos micrófonos, pero bueno, está bueno, digamos, saber este tipo de herramientas porque te permite usar cualquier tipo de dispositivo para grabar y después lo mejoras un montón en lo que sería la postproducción de sonido. Bien, este archivo, una cosita más, así como a nivel conceptual, como el archivo anterior que vimos, está en un formato estéreo. El estéreo es un formato de sonido que intenta imitar lo que sería el espacio, digamos, intenta como representar espacialmente un lugar. Quizás en música se aprecia un poco más, cuando un archivo está en estéreo, podés escuchar, por ejemplo, la guitarra que está más de la izquierda, quizás del otro lado, no sé, hay un saxo más del lado derecho, qué sé yo, así, diferentes instrumentos que los puedes oír, digamos, de un lado, más del otro. Y eso te da como una posición espacial, ¿no? Si vos lo escuchás más del lado izquierdo, vas a sentir que espacialmente el sonido viene de ese lado, como si estuviese ubicado en el escenario en ese lugar, ¿sí? Este formato se usa mucho justamente en recitales, está todo como pañado, se llama, porque se trata de que eso, justamente uno escuche como ve en el escenario, ¿sí? Ese sería como el formato estéreo. Por eso casi todo lo que tenemos está en dos parlantes, o sea, el parlante derecho, el parlante izquierdo o el auricular. También tenemos, o sea, como dos canales diferentes que no reproducen exactamente lo mismo. Entonces, bueno, este es el formato estéreo. Pero también hay otros formatos. Está el formato mono, que ¿qué pasa? En el caso del mono es un solo sonido y ahí ya no tengo referencia espacial, es como que escucho todo como si estuviese al centro. ¿Y qué pasa? Para reproducirse, como casi todo, como te decía, está dividido en dos parlantes, la mayoría de las cosas, en el caso del mono se reproduce dos veces, es como si se copiara dos veces lo mismo. De hecho, esta grabación que se ve está copiada dos veces, exactamente lo mismo sale por el izquierdo y por el derecho. Sí, sería como una especie de mono duplicado, ¿no? En los dos canales. Pero ahora lo vamos a ver mejor en el multipista, lo que te estoy explicando lo vamos a ver porque vamos a ver el paneo y se va como a entender muy bien, digamos, este concepto. Y otro formato también, hay un montón de formatos en realidad, pero para ir a los más comunes. Es más de curiosidad porque por ahí no los van a usar en la materia, pero está bueno conocerlo. Es el formato 5.1. El formato 5.1 es un formato que se usa, actualmente se usa en cines, quizás en los cines a veces se usa el 7.1, pero los 5 son, tenés los dos estéreo, que sería izquierda-derecha, tenés uno al centro y tenés dos laterales. Esos serían los 5. Y el punto 1 es el parlante de graves, es un sexto parlante en realidad, pero es donde van las frecuencias graves y es un parlante gigante,
bastante grande que va en el piso en este caso en el cine, va apoyado en el piso, porque los graves se sienten mucho por vibraciones. De hecho, por ejemplo, si vas a un recital o a veces en los boliches también se siente que el grave lo siente uno medio acá en el pecho, que pega como fuerte el grave, o el pum 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 de la música, que es el sonido grave, se siente más por vibración. Generalmente ese tipo de parlantes está pegado al piso. Por eso el punto 1, o sea, está como separado del resto de los canales, se llama. Bueno, después tenés el formato 7, 9, o sea, el número se corresponde con la cantidad de canales, digamos, de parlantes, por así decirlo. Pero sale información sonora diferente en cada parlante. Eso lo que crea es como un sonido espacial medio 360, digamos. Es como para expandir, digamos, la espacialidad a nivel sonoro. Bueno, ahora sí, vamos a pasar al multipista. Ahí cuando hago clic en multipista, ahí ya automáticamente me sale esta ventana. ¿Por qué? Porque me va a crear, lo que decía antes, el tema de la sesión, que es este archivo para que yo pueda editar. Entonces, bueno, le vamos a poner clase de sonido. Acá te dice la ruta, donde lo querés poner. Lo vamos a poner en el escritorio. Y acá hay 3 parámetros que están por defecto. Estos parámetros tienen que ver antiguamente, cuando se grababan CDs, cuando la música venía en CDs, se estableció un estándar. Ese estándar es para que justamente después, o sea, uno grababa el CD, la música en CD, y después lo podía reproducir en cualquier reproductor. Entonces se estandarizaron algunos valores justamente para que todos los reproductores puedan reproducir todos los tipos de música o CDs, ¿sí? Entonces, los valores son estos que son estándar: 44100, la profundidad, esa es la frecuencia de muestreo, se llama. La profundidad de bits son 16 y el modo sería, que era esto de los formatos, estéreo, mono o 5.1. El estándar es estéreo. Este era el formato clásico para CDs. Bien, esto lo podemos usar así tal cual, darle a aceptar y sería el formato estándar y estaría bien. Ahora, otro formato que se puede usar si el sonido va a ir en un audiovisual, yo lo que recomiendo es que se use esta frecuencia de muestreo, 48.000 Hz. ¿Por qué? Porque es la frecuencia de muestreo que actualmente se está usando para video. Entonces, si el sonido va a ir a un video, hacerlo en 48.000 Hz. Si el sonido, o en el caso de un spot publicitario, puede ir de hecho se los van a pedir en 44.100. Siempre igual estos parámetros dependen del lugar donde se va a reproducir esto. Si esto se va a reproducir en una radio, les van a dar estandarizados estos valores y el formato. El formato es la extensión del archivo. Si es MP3, si es .wav, hay un montón de formatos de sonido. Está OGG, AIF, miles, ¿sí? Así que bueno, eso siempre preguntar o tener en cuenta dónde va a ir mi archivo final, digamos, en qué formato lo necesitan, y estos parámetros: frecuencia de muestreo, profundidad de bit y el tipo de archivo, si es estéreo, mono, etc. Bien, ahí le damos a aceptar. Bien, y acá, en este formato multipista, lo que tenemos justamente son un montón de pistas de sonido. Por defecto me trae 6 pistas y me trae lo que es la mezcla general, es decir,
que todo lo que yo ponga en esas pistas se va a mezclar justamente como si fuesen en capas y va a ir en estéreo, es decir, estos dos canales, izquierdo y derecho en estéreo, van a ir a un solo archivo de sonido final, que es la mezcla. Yo puedo además agregar, o sea, vienen 6 por defecto, pero si yo le doy clic derecho, pista, ahí puedo agregar otra pista de audio o varias pistas de audio en estéreo, por ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es tirar este off sueño acá y yo tengo una cortina musical que la voy a tirar acá. Entonces, después lo que voy a tener son como los comandos de cada pista. ¿Qué comandos tengo? Tengo el volumen general, que acá, por ejemplo, si yo le subo, no sé, 3 decibeles a la pista, todo lo que esté, ahora no se modificó nada visualmente, como pasaba en el modo forma de onda, pero todo lo que yo ponga en esta pista igualmente se va a modificar 3 decibeles arriba. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, siempre estar atentos. Si esto está en 0 va a sonar como el archivo original, pero si yo lo modifico me va a modificar todo lo que yo ponga en esta pista. O sea, bueno, el archivo es medio largo, pero yo hacia el final del archivo le podría agregar otro archivo más si quiero. Por eso todo lo que está en la pista se modifica. En este caso, por ejemplo, está la música, y yo le podría agregar 2 veces la música si quiero y fundirla. Por ejemplo, si la encimo así, lo que está haciendo, me está haciendo como un fundido de sonido, o sea, se me está mezclando uno con el otro. Bien, ¿qué comandos tengo en esta vista? Si voy acá arriba, que tengo algunas herramientas, tengo una de las herramientas que más se usa por ahí, es esta, la herramienta cuchilla. O con la letra R, es el atajo, me convierte mi cursor, digamos, el cursor del mouse, se cambia y tiene una forma de cuchillita. Entonces, yo donde hago clic y donde tengo, digamos, el cursor este, hago clic y me corta el archivo. Yo puedo hacer varios cortes. ¿Para qué me sirve esto? Para, por ejemplo, bueno, donde hago los cortes, digo, bueno, esto lo elimino porque no me sirve. Entonces, para volver al cursor original, voy a esta herramienta, la herramienta mover, o con la letra B corta también me vuelve, digamos, el cursor original. Y ahí yo puedo hacer clic, selecciono, con suprimir, borro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, borré esa parte porque, no sé, esa parte no iba, por ejemplo. Entonces lo que puedo hacer es mover lo demás, ¿no? Entonces hago clic, mantengo el clic apretado y lo puedo mover, esto. Entonces, bueno, muevo todo, por ejemplo. Otra cosa que puedo hacer es, bueno, digo, este pedacito tampoco me sirve, entonces hago clic, manteniendo el clic, arrastro y también voy como eliminando esa parte que no necesito. También lo puedo mover y juntar. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, borré todo, me quedó este pedacito, pero me olvidé y borré algo de más. Haciendo clic, ven que el mouse como que cambia, se pone como ese simbolito rojo con unas flechitas. Si mantengo el clic y arrastro, vuelve a aparecer mi archivo original. Esto porque trabaja leyendo el archivo crudo, digamos, lo lee, pero no lo estoy destruyendo como en el modo forma de onda. El modo forma de onda es un modo destructivo y este no lo es, este no es destructivo. Entonces por eso me está recuperando de vuelta el original al hacer esto, ¿sí? Porque estoy trabajando dentro de la sesión. Entonces lo que vamos a hacer
es mezclar, digamos, esta voz en off con una cortina musical. Vamos a dejarlo hasta ahí porque la otra parte lo había saturado a propósito. Entonces vamos a dejar un pedacito y ver cómo suena. Nos representa un tercio del tiempo total de nuestra vida. Es una función inevitable. Bueno, ¿qué pasó acá? En la mezcla final, o sea, digamos, el archivo de la voz en off yo lo puse en 3 decibeles porque lo cambié de acá. Entonces ya seguramente está muy cerca de 0 dB o por ahí lo supera. Entonces vamos a corregir esto, lo dejamos en 0 decibeles nuevamente. Y ahí vamos a ver por qué, porque al superponer el canal del off sueño con el de la música, se me están sumando los decibeles y la resultante final, o sea la mezcla, que es lo que yo miro en el búmetro, me está superando los 0 decibeles, que es lo que no debe pasar. Entonces ahí lo puse de vuelta en 0, el off, pero vamos a ver cómo queda ese pedacito de mezcla de vuelta. Es una función inevitable. Bien, ahí no superó, pero tengo un pequeño problemita, que la cortina de sonido está muy alta. Entonces lo que podría hacer es bajarle la cortina, -3, para que se escuche bien, digamos, en primer plano la voz en off. Y vamos a ver cómo queda. Nos representa un tercio del tiempo total de nuestra vida. Es una función inevitable. Ahí está mucho mejor. ¿Ven? Entonces, bueno, ese sería un poco el concepto de lo que hay que hacer. Ir escuchando, que se escuche bien el primer plano 1 y que nunca supere los 0 decibeles. Bueno, hay otra forma también de modificar el volumen que no es la forma esta desde el canal, o sea, la forma general. Yo puedo ir modificando el volumen de tramos, digamos. Vamos a volver a agrandar esto. Por ejemplo, con esta línea amarilla, que es la línea de volumen, yo puedo hacer pequeños clics. Si hago clics me aparecen estos rombitos. Esos rombos se llaman keyframes. Y esto lo que me permite es ir modificando el volumen por tramos. Entonces yo todo lo que dibuje acá va a ser como se va a comportar el volumen de sonido. Ahora estoy haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, la idea es hacerlo esto con un sentido, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que pasó ahí. Según Cardinali, Bueno, ahí se escucha, ¿no? Se entiende todo lo que yo modifiqué con el sonido. Vamos a deshacerlo. Y después lo que tenemos es otra línea, que es la línea de paneo, o acá le llama panorámica. Es esto que yo explicaba del estéreo, el tema de que una cosa se escuche más del lado izquierdo y más del lado derecho. Ahora lo que voy a hacer, lo vamos a hacer con la música mejor. Es la línea celestita o media grisecita, se ve acá también. Lo que hay que modificar acá es, lo que modifica, digamos, esta línea es justamente esa imagen estéreo. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo voy a hacer exagerado para que lo puedan escuchar. También lo mismo, o sea, el concepto sería el mismo. Lo que yo modifico de la línea es cómo se va a comportar mi sonido. En este caso, la imagen estéreo. Entonces ahí le voy a dar clic. Esto está bueno escucharlo con auriculares, pero bueno, si tenemos parlante van a ver que se va a escuchar más del lado izquierdo y después del lado derecho. según Cardinali, investigador superior. Perdón, vamos a escuchar solo la música porque como está mezclado con el off, no se entiende. Ahí lo que yo toqué es un botón que dice S, que es el botón de solo. O sea, me va a reproducir solamente la pista de audio que yo seleccioné, donde le puse la S.
hecho, si miramos el búmetro, también ahí se ve dónde se escucha más fuerte el izquierdo o dónde se escucha más fuerte el derecho. Bien. Después otra cosa que puedo hacer, al igual que en el modo forma de onda, es el tema del fundido también. Acá, adelante y atrás, le puedo hacer fundido. ¿Sí? Bueno, otra cosa que yo podría hacer en este modo es agregar efectos. Lo que pasa es que, a diferencia del modo forma de onda, en este modo solamente le puedo agregar efecto a todo el canal, es decir, todo lo que, al igual que explicaba lo del volumen general, o sea, todo lo que esté en la pista, si yo le agrego un efecto, se le va a aplicar a todo el archivo de sonido o los archivos de sonido que yo tenga en esa pista. Entonces, por ejemplo, acá puedo agregar un efecto, por ejemplo retardo o eco. Acá estos efectos recomiendo lo que decía antes, de fijarse, entrar, probarlos. Entonces, bueno, ahí ir creando como un sentido estético de lo que me gusta usar. Porque bueno, como este es un curso introductorio de herramientas básicas del programa, no me podría detener en cada uno de los efectos que existen. Entonces recomiendo que eso lo hagan por su cuenta, de entrar a todo lo que es efectos, ir probando, sobre todo los presets, porque los presets justamente vienen preseteados y se supone que los armó alguien que sabe de sonido y bueno, tienen como una aplicación específica. Si no, la otra manera sería estudiar mucho de sonido y saber qué son cada uno de estos parámetros. Por eso, como eso nos tomaría demasiado tiempo, es mejor usar los presets que ya vienen como prediseñados. Le vamos a poner, a ver ahí. Es como un pequeño retardo, dice, o eco. Bueno, y eso se aplica a todo, digamos, la pista. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que más o menos estamos bien ahí. Les voy a mostrar una pequeña cosita que yo armé, es otro archivo que yo ya lo tengo como premezclado y les voy a mostrar cómo se exporta. Ahora ya les muestro cómo se exporta y pasamos al ejemplito y listo, y les voy a mostrar algunos ejemplos de spots y eso, y ya con eso terminaríamos. Bien, para exportar el archivo voy a archivo, exportar, mezcla multipista y ahí pongo la opción sesión completa. Ahí me va a exportar todo lo que yo tenga en esta mesa de trabajo, me lo va a exportar todo, digamos. Me lo mezcla y me lo hace un solo archivo estéreo en el formato que yo le diga. En este caso está en MP3 por defecto, pero yo podría querer, no sé, que esté en otro formato. Entonces, por ejemplo, formato WAV, le puedo poner ahí formato WAV y acá un nombre, bueno, clase de sonido mezcla, le pone, bueno, y le doy a aceptar y me crea ese archivo de sonido. Una cosa así breve para tener en cuenta en cuanto a formatos. Los dos formatos más usados son el formato WAV y el formato MP3. El formato WAV es un formato sin compresión. ¿Qué es lo que quiere decir sin compresión? Que es lo más fiel al original y no le está sacando, digamos, ninguna componente al sonido. Eso quiere decir que el formato WAV va a pesar más, pero tiene mejor calidad, o sea, tiene la calidad, digamos, más profesional o más fiel, digamos, a lo que es un sonido analógico, ¿sí? Entonces, este es el formato profesional, digamos, el que más se usa, el punto WAV.
El MP3, en cambio, es un formato que se creó para ahorrar espacio. Entonces, lo que tiene el formato MP3 es que usa un algoritmo que lo que hace es sacar ciertas componentes del sonido que el oído no escucha. Esto quiere decir que juega, digamos, entendiendo cómo funciona la percepción humana, saca algunas componentes que, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama enmascaramiento, que es cuando un sonido suena más arriba que otro sonido, obviamente este sonido que suena más arriba está tapando o enmascarando al que suena más bajo. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Elimina este sonido, el que supuestamente el oído no escucha. Pero ojo con eso, porque al eliminarlo le está sacando componentes igual del sonido, y a lo que está afectando es a la calidad total del archivo. Entonces, si bien el oído no lo escucha, ese sonido hace a justamente la calidad general. Entonces ahorra espacio, pero también el MP3 tiene menor calidad, bastante menor calidad que el WAV. ¿Sí? Esto para tenerlo en cuenta en cuanto a formatos profesionales, porque es muy probable que si uno manda una publicidad o un spot publicitario a una radio, no te lo van a pedir en MP3, te lo van a pedir en WAV. Entonces, utilizar también sonidos de buena calidad, o sea, si yo voy a grabar una locución o una voz en off, me conviene grabarlo ya directamente en formato WAV, porque si lo estoy grabando en MP3 ya directamente lo estoy grabando con baja calidad, ¿sí? Entonces, bueno, de vuelta repito lo mismo que había dicho al principio, siempre saber hacia dónde va a ir mi producto final. ¿Va a ir a una plataforma de, por ejemplo, Spotify? Bueno, averiguo qué es lo que me pide Spotify, qué formatos, qué características, y voy a diseñar en cuanto a esas características y a configurar, digamos, mi mesa de trabajo en cuanto a las características que me pide la plataforma. Si este spot publicitario va a una radio, bueno, qué requisitos me pide, formato y demás, y lo mismo, diseño en base a eso. Esto es así igual también en video, ¿no? Pero bueno, tener en cuenta eso, formatos. Listo, le damos a aceptar, me mezcla esto y ya me hace un archivo. Otra forma de exportar sería exportar solo la selección que yo hago. Por ejemplo, voy a hacer ahí una pequeña modificación. Hagamos de cuenta que con este pedazo de sonido voy a armar otro spot diferente. En un mismo archivo estoy armando diferentes como fragmentos, pastillitas o como quieran llamarlo, ¿sí? Entonces quiero exportar por regiones nada más, o sea, exporto este pedazo porque este va a ser un archivo y este otro pedacito va a ser otro archivo diferente. Por ejemplo, no sé, separadores de radio. Entonces yo lo que puedo hacer es seleccionar ese pedazo con la letra O, me hace, voy de vuelta ahí donde tengo el cursor, aprieto la O y me hace esta marquita. Esta marca la voy a llevar hacia el final del archivo, ahí. Por defecto me pone el comienzo, justo en el comienzo donde está mi cursor. Pero si yo lo tuviese de esta manera, por ejemplo, pongo la O, marco, también debería marcar el comienzo, porque si no, acá me haría un silencio de sonido. Entonces con la letra I, la I es de in, por eso. I de in, marco el comienzo, la O de out, marco el final. Y ahí, archivo, exportar, mezcla multipista, selección de tiempo, le voy a poner ahora. Antes había elegido sesión completa, en este caso selección de tiempo, y lo mismo, el nombre del archivo, la ruta, el formato. Ahí le puedo poner MP3, por ejemplo. Le doy a aceptar, listo, me creó un archivo de sonido. Bien, voy a mostrar
Vamos a ver directamente los spots, ¿sí? Bien, voy a cerrar el Audition. Voy a dejar de compartir un cachito. No. Bien, para terminar estos ejemplitos nada más y ya terminamos. Programa tu música. Escribinos a radiofónicosenvivo@uca.edu.ar o búscanos por Twitter o Facebook y decinos qué querés escuchar. Radiofónicos en Vivo, una radio igual a vos. No sé si se escuchó bien eso. A ver. Programa tu música. Escribinos a radiofónicosenvivo@uca.edu.ar o búscanos por Twitter o Facebook y decinos qué querés escuchar. Radiofónicos en Vivo, una radio igual a vos. Programa tu música. Escribinos a radio. Programa tu música. Escribinos a radiofónicosenvivo@uca.edu.ar o búscanos por Twitter o Facebook y decinos qué querés escuchar. Radiofónicos en Vivo, una radio igual a vos. Tenemos un lugar para vos. Vení a descubrir Comunicación Publicitaria Institucional, la carrera que decodifica tus necesidades. Creo que no se estaba escuchando, ¿no? Lo que decía. Bueno, decía esto de que el archivo, cómo está editado, ¿no? O sea, tenemos la cortina musical de fondo, tenemos la locución. Cuando habla la persona en la locución, la cortina va un poco más de fondo, pero cuando deja de hablar, la cortina sube. Y además tenemos los efectos sonoros, o sea, había como un timbrecito, una bocina creo que era, después tenemos los efectos de Twitter, Facebook, bueno, y cómo se va comportando, digamos, el volumen, baja, sube, tiene efectos en la voz. Ahí lo voy a reproducir otra vez. Tenemos un lugar para vos. Vení a descubrir Comunicación Publicitaria Institucional, la carrera que decodifica tus necesidades. Cómo se va fundiendo también el sonido cuando termina, la música va como bajando de a poco, ¿sí? Y vamos con un último. Encontrate, informate. Esta es tu radio. Desde la Universidad Católica Argentina, Radiofónicos en Vivo, una radio igual a vos. Bien, bueno, eso es todo, o sea, más o menos un pantallazo general, vimos de lo que es el programa Audition. Sepan que, bueno, esta clase se grabó y queda en el canal de YouTube del Media Lab, va a quedar ahí grabada la clase de sonido, la pueden volver a ver. Y también me pueden consultar por mail si quieren, mi nombre es Laura,
También pueden acercarse al laboratorio con alguna duda puntual que tengan, nos pueden consultar si están editando algo, algún trabajo y nada, tienen alguna duda puntual o algo, pueden venir a preguntarnos, a mí, a Laura, a Federico, mi compañero, que también sabe de sonido y da también el curso de sonido conmigo, así que a cualquiera de los dos nos pueden preguntar las dudas y también si quieren me pueden escribir al mail. Mi mail es maria-moran@uca.edu.ar. Yo les mandé un mail, así que si quieren ahora les vuelvo a mandar otro mail con el link de la clase, así ya les queda. Y bueno, y ya de paso tienen mi mail y cualquier consulta, bienvenida. Y es mejor en realidad si vienen personalmente, porque así podemos ver si están trabajando ustedes con un archivo de Audition o con una sesión de Audition, la pueden traer acá al laboratorio y la vemos puntualmente, así que eso es mucho mejor. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, espero verlos acá por el laboratorio y ya saben, a disposición y gracias por conectarse a la clase. Hasta luego.